Cómo mantenerse en calma en un mundo de caos. El mundo está cambiando. Hay verdaderamente un caos en cualquier parte del globo terrestre. Por eso la pregunta que hacemos aquí es importante. ¿Cómo vivir en paz en un mundo caótico? ¿Y cómo vivir en paz en medio del conflicto y del problema y en medio del caos del mundo en pecado? No se puede dejar al mundo porque es la casa del ser humano, no se puede abandonar este globo terráqueo porque no podemos vivir afuera de él, no se puede negar los problemas porque allí están. Entonces, ¿cómo se puede vivir en este mundo con estos problemas y este conflicto alrededor de uno? Entonces, ¿cómo vivir en paz? Es el anhelo de las personas el tener paz en el mundo. El país donde nos encontramos se encuentra en medio de cambios importantes y la tranquilidad del país a veces está en jaque. Hay violencia, hay tragedias en cualquier parte de la nación. Las noticias todos los días reportan algún caso violento, alguna muerte, algún asesinato, alguna violencia doméstica. Por tanto, la pregunta que podemos estar haciendo aquí otra vez es ¿cómo podemos vivir en calma en un mundo de constante problema? Continuamente se está escuchando la violencia que se está volviendo normal en las ciudades. Se oyen de las balaceras, de los muertos, de los acuchillados o la violencia con las familias. Los hijos se pelean contra los padres y los padres se pelean contra los hijos. Todos los días en las noticias se reporta un caso de alguna violencia o de algún niño maltratado, de alguna mujer maltratada, de un hombre muerto por la discusión con otras personas. Lo que aquí es importante es cómo vamos a poder vivir con este estrés constante entre la violencia y el caos. Los enemigos ya no son los que están afuera de la casa, a veces son los mismos que están adentro de la casa. La respuesta podemos encontrarla en estos pasajes de Marcos y de Mateo, Marcos 9, 30 al 50 y Mateo 17 del 22 al capítulo 8 al 35. Aquí se encuentran algunas historias de Cristo Jesús y de sus enseñanzas. Y allí es donde podemos encontrar algunos principios para poder vivir en paz en medio de esta catástrofe. Y no es porque queramos ser amarillistas o porque queramos ser negativos o porque queramos apuntar solamente a lo malo. Pero en esta ocasión no podemos negar la realidad. Entonces lo que tenemos que apuntar ahora es a lo positivo, a cómo podemos salir adelante en medio de estos problemas. La verdad es que no podemos negarlo. Y aquí lo primero que podemos hacer es hacer un énfasis en que el conflicto y los problemas jamás se van a terminar. Allí están. Pero la situación es cómo los vamos a enfrentar. Ahora, aquí en estos pasajes que acabo de mencionar se pueden encontrar algunos principios que yo creo que nos pueden servir para poder vivir en tranquilidad. El pasaje clave de estos principios lo podemos encontrar en Marcos 9, 49 al 50, donde se lee: la sal con que todos serán sazonados es el fuego. La sal es buena, pero si se deja de ser salada, ¿cómo le pueden volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes para que puedan vivir en paz unos con otros. El versículo se está enfocando a los discípulos de Jesús, por lo tanto nosotros tenemos que hacer un énfasis en que todo lo que se dice aquí, todos los principios están aplicados a la comunidad de los discípulos de Jesús. No se puede aplicar a otra comunidad más que a esta comunidad y cuando se aplican a esta comunidad de seguidores de Cristo Jesús,
se hace una diferencia entre aquellos que son verdaderos discípulos de Cristo Jesús y aquellos de los que solamente lo son por pura palabra. Entonces aquí nosotros podemos empezar diciendo el primer principio que nosotros encontramos en estos pasajes. Y el primer principio para vivir en calma, en paz, en tranquilidad, es que se requiere estar conectado con Jesús. Este es el primer principio de 8. Se necesita estar conectado con Jesús, con su ministerio, con su plan de salvación, pero sobre todo se necesita apreciar el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Se necesita apreciar la resurrección de Cristo Jesús. En los pasajes de Marcos 9, del 30 al 32 y Mateo 17, del 22 al 23, nosotros podemos encontrar que Jesús está instruyendo a sus discípulos acerca de su muerte. Él les está diciendo, voy para Jerusalén y voy a morir. El pasaje de Mateo dice que sus discípulos se entristecieron. Sí, fue triste ese momento y fue un caos también para la vida de Cristo Jesús, pero Él nos enseñó que en ese momento preciso que se puede vivir en paz y en tranquilidad, porque cuando Él confrontó la cruz, cuando Él confrontó el problema, cuando Él confrontó el conflicto con los religiosos, con los gobernantes y con todos los que estaban alrededor, que le estaban gritando, crucifíquelo, Él se mantuvo en paz, en tranquilidad y en una convicción como conectado con el plan de Dios. Por eso, si fue triste ese momento, cuando pasó, sin embargo, vivieron o pudieron apreciar el sacrificio que hizo Cristo Jesús en la cruz. Entonces, el primer principio que estamos mencionando aquí es estar conectado con Jesús, porque de esta manera se puede apreciar el sacrificio que se hizo por cada uno de los seguidores de Cristo Jesús. Así, de esta manera, el valor de aquella persona, de aquel discípulo, no se hace en base a lo que él ha hecho, en base a lo que él puede hacer, en base a sus capacidades o en base al valor como persona de sí mismo. No, se hace en el valor de Cristo Jesús en esa persona, porque Él tiene a Cristo Jesús. Así nosotros, cuando nosotros estamos enfrentando algún problema con alguna otra persona, nosotros debemos estar viendo el valor, no por ella misma, sino por lo que Jesús ha hecho con ella. Por eso es importante que para vivir en paz en medio del caos es necesario apreciar el sacrificio de Jesús, su ministerio, su enseñanza y estar conectados con Jesús a través del Espíritu Santo. El segundo principio de 8 para vivir en paz, en tranquilidad en medio del caos, es siempre saber que el primero y más importante es Dios. Este se encuentra en el pasaje de Marcos 33 al 37 y en Mateo 18 del 1 al 5. Donde en este pasaje se menciona que Jesús está tratando una discusión entre sus discípulos acerca de quién es el más importante. Y nosotros podemos estar mencionando muchas cosas y diciendo y sacando muchos problemas acerca de los discípulos, y todo lo que Cristo Jesús les dijo a ellos en ese momento, pero en pocas palabras, lo que Cristo Jesús les quiso decir a ellos es que entre los discípulos, en ese grupo en particular, pero en la iglesia ahora en nuestros días, no hay nadie importante. Es decir, de hecho, no hay nadie importante en el reino de Dios. El único y más importante es Dios. Él es el único importante. No hay otro importante en el reino de Dios. Él es el único importante. Por eso, todos los demás, todos los del reino de Dios, son siervos. Entonces, eso es lo importante. Nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad,
que se nos ha ido inculcando durante pequeños de estar en conflicto con otros por luchar y por sobresalir y por aplastar a otras personas para ser el importante. No, Señor, en el reino de Dios no hay ninguno importante. En el reino de Dios solamente hay siervos, porque solamente hay uno importante y ese es Dios. Si no aceptamos esta situación, si no nos gusta este status quo de siervo, ni para qué acercarnos a Cristo Jesús. Mejor lo dejamos a un lado y nosotros seguimos con nuestro status quo de ser importantes, porque no nos gusta ser el siervo de Dios. Entonces, es importante cambiar la mentalidad de jefes y patrones y líderes por una mentalidad de siervos de Dios. Este es el segundo de 8 principios